Dios les bendiga. Ahora sí, no me escuchaba, hermanas, una disculpa. Pues como ya saben, hoy es jueves, hoy tenemos nuestro desayuno conferencia, así es que si ustedes ya tienen su desayuno ahí, mándenos una foto. Ya tenemos Instagram, que es Hijas del Rey-CSBN, o a nuestro Facebook, o inclusive al WhatsApp de la iglesia. Queremos estar desayunando hoy con ustedes. Y pues queremos ver qué están desayunando para que ya después nos inviten, amén. Y bueno, vamos a leer primera de Samuel 1:27, que dice así: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, amén. Entonces aquí vemos que al que pide se le da, ¿no? Aquí vemos esta palabra, esta promesa cumplida. Y pues no solamente puede ser un niño, sino a las que estamos solteras, no sé, puede ser mi negocio, puede ser mi esposo, puede ser cualquier cosa que nosotros pidamos a Dios, Él nos lo puede dar. Y pues en este caso, y de lo que vamos a estar hablando hoy, es que se oraba por un niño y se anhelaba un niño, y que dice la palabra, y Jehová me dio lo que le pedí, amén. Entonces vamos a continuar. Y vamos a escuchar. Preparen su libreta, preparen su Biblia y vamos adelante. Vamos a orar para iniciar. Señor, damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias porque tú nos das lo que pedimos, porque tú estás siempre con nosotros, Padre. Te pedimos que tú seas quien guíe esta plática, que tú seas quien guíe este tiempo contigo, Padre. Te agradecemos por todas las maravillas que tú nos has dado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros y hoy vamos a estar hablando acerca de por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales que son Rafael, Reina y su esposa Liz. Ellos están trabajando en la misión de San Juan del Río, Querétaro, así que bienvenidos. Y hoy vamos a estar hablando acerca precisamente de por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Y es un testimonio, y son testimonios preciosos, son testimonios de poder. Bien nos dice la palabra de Dios en el Salmo 127, que herencia de Jehová son los hijos. Y yo creo que cuando nosotros como matrimonio, pues siempre esperamos esa bendición. Así que vamos a preguntarles aquí a Rafael y a Liz cómo ustedes estuvieron orando, porque tomamos como base este versículo, por este niño oraba. Y como decía también Sarita, hay ocasiones en que vamos a tener esa petición y a lo mejor no va a ser un hijo, a lo mejor es un trabajo, a lo mejor es otra cosa, pero yo te quiero decir una cosa: persevera y mantente orando porque el Señor te va a contestar. Así que Rafael y Liz, ¿nos pueden platicar? Así es. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Yo particularmente siempre me ha tocado colaborar un poquito en este proyecto desde que se hizo toda la parte digital, nada más que siempre del otro lado de la computadora, del otro lado de las cámaras, pero bien contento de estar por aquí. Yo ya quería ver en qué momento me invitaban a participar. Y pues hoy que tuvimos la oportunidad, bueno, pues aquí ando, hermana
Cheli, hermana Lupita, hermana Juanita, les mandamos un saludo. No se nos despeguen tanto, sino yo aquí les voy a ganar el lugar. Ya me van a ver predicando con las mujeres. Pero damos gracias por estar hoy en esta oportunidad. Felices por compartir un poquito con todas las mujeres que ya están desayunando. Yo no me siento tan bien porque yo esperaba unos chilaquiles por aquí o algo. Pero usted que está desayunando ahí en su casita, hermana, de verdad disfrútelo. Vamos a tener un tiempo bien padre. Queremos compartirles, abrirles un poquito de nuestro corazón, de lo que hemos vivido en estos meses y estamos bien contentos de estar aquí. Dios les bendiga. Pues yo ya tenía meses que no venía, pero también comencé detrás de cámaras ayudando en este proyecto y estamos muy contentos de estar aquí. Y contestando la pregunta que nos hacían, pues es que el proceso el proceso de la oración que nosotros estuvimos haciendo por nuestro bebé, pues fue como muchos tiempos, muchas veces de formas diferentes, y el Señor nos iba enseñando que oráramos, pues fue en diferentes momentos. Creo que yo empecé a orar primero y ya después que nos casamos, pues ya juntos, pero pues sí fue un proceso de oración de muchos años. ¿Y tú, Rafael, cómo empezaste a orar? ¿Cómo fue esa oración? Porque vemos allí en la palabra de Dios hombres y mujeres de Dios que anhelaban tener un hijo, y vemos en el caso de Ana, ella dice que ella corrió a la casa de Dios y ella comenzó a hablar con Dios. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llevaron esa oración? Como dice Liz, yo creo que primeramente creemos en un Dios que tiene todos los planes preestablecidos, ¿no? Dice la Escritura que desde antes del vientre de nuestra madre Él ya había puesto llamado sobre nosotros, Él ya había puesto propósito. Entonces, platicando como un poquito de todo el proceso, yo creo que es desde bien chicos o desde bien jóvenes donde Dios pone en el corazón por separado sin conocernos todavía ni nada, pero pone en el corazón, yo les puedo compartir, hermanas, que yo desde joven siempre tuve en el corazón formar una familia. Era uno de mis anhelos más grandes cuando yo conocí a Liz, cuando salimos, cuando nos íbamos a casar, siempre se lo platiqué y siempre le dije, mi anhelo, uno de los propósitos, uno de los proyectos, uno de los sueños más grandes que tengo es formar una familia. Entonces, muchas veces, aún incluso yo creo que sin conocer a Dios, desde antes de que yo le conociera, Dios ya tenía un propósito y Dios ya había puesto en mi corazón en lo particular ese propósito, ese anhelo. Y luego ese anhelo, cuando uno conoce a Dios, se transforma en oraciones. ¿Sí? Y creo que es la historia a lo mejor de muchos de nosotros, donde Dios siempre nos ha puesto un sueño, un anhelo, un propósito, pero no lo entendíamos nosotros mismos. Y eso es bien padre porque Dios te pone algo y tú no sabes qué es eso, pero cuando conoces a Dios, Él te revela los propósitos. Y entonces un anhelo de mi corazón se empieza a transformar en una oración. Y cuando nosotros nos casamos, ahorita vamos a ir avanzando y les platicaremos un poquito más, pero de todas las voces que se levantaron en contra de ese anhelo, nosotros empezamos a levantar un clamor a favor, empezar a orar cada uno en lo individual, también juntos como familia, empezar a orar que Dios bendijera a la familia que Dios nos iba a dar. Yo creo que así empezó el proceso, de un anhelo hacia una oración. Y qué hermoso, ¿verdad? Escuchar de que Dios nos dice también en su palabra que así será bendecido el hombre, amén. Aquel que le busca, aquel que viene a Él, será bendecido. ¿Y tú qué nos dices, Liz? Pues para mí fue un proceso muy complicado. A los 16 años, pues ustedes, mis papás, me llevaron al doctor porque yo sufría mucho de hemorragias de 15, 20 días muy intensas, hasta me llegaron a regresar varias veces de la escuela, de la preparatoria. Y la primera vez que fuimos a consulta, no sé si se acuerdan mi mamá, pero con la primer doctora que fuimos, hasta me acuerdo que su consultorio estaba en el centro. Y
ella pues me dijo pues que estaba mal y pues que nunca iba a poder tener hijos. Yo tenía 16 años, ya han pasado 12 años de la primera vez que pues que se escuchó eso, y mi mamá se debe de acordar. Una vez me preguntó que qué quería hacer de grande y yo le dije que quería ser mamá. Siempre ha sido un anhelo de mi corazón toda mi vida el poder ser mamá, y entonces la primera vez que escuchamos mis papás y yo esa noticia, pues a mí me marcó mucho. El proceso continuó, encontramos otra doctora y fuimos, y las mismas noticias, ¿no? Estás muy mal, y empecé con el tratamiento, y me acuerdo que como a los 20 años fue el proceso más difícil. Íbamos cada tercer día al doctor, al tratamiento, y pues siempre era así. Y a los 23 años yo me casé, pero la doctora me dijo que teníamos que ir antes para ver todo, pues que nos enseñara sobre, ¿cómo se dice? Se me olvidó, sobre métodos anticonceptivos. Entonces ya nos citó a mí y a Rafa una consulta unos cuantos meses antes de casarnos, y pues igual me revisa y todo, y la noticia pues era la misma, ¿no? O sea, tú nunca vas a poder tener hijos. Y continuó el proceso, pasé por cirugía, pasé por un proceso, y era siempre la misma noticia, la misma palabra: tú nunca vas a poder tener hijos, tú estás muy mal, tú estás muy enferma. De hecho, en una ocasión, una de las doctoras me dijo, pues es que tú ya te estás muriendo, estás muy mal, pues no sé qué pase contigo. En algún momento me dijo que me iba a quitar la matriz, y yo tenía 24 años, y Dios siempre me había prometido y me mostraba que yo iba a tener hijos. Entonces hubo un momento en que yo pensé que iban a ser pues hijos adoptados, porque todos los resultados médicos lanzaban el mismo diagnóstico. Y me acuerdo que el año pasado, no es cierto, este año, a principios de este año, en enero, un pastor que Rafa y yo apreciamos mucho, el pastor Jonás Fernández, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, oró por nosotros. Y no se me va a olvidar la oración que él hizo, porque nunca nadie había orado así por nosotros, y eso como que fortaleció mi fe, porque yo de verdad pues ya no creía poder tener hijos. Yo quería comentarles, y hermanas que nos están viendo, es de verdad, a veces en la Biblia leemos las historias de las mujeres y de los hombres que pasaron 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, 40 años, como Moisés, esperando un cumplimiento de alguna cosa, pero vivirlo y sentir pasar los días. Yo admiro muchas cosas de mi esposa, pero una de las cosas que admiro de ella es su fe, porque es fácil decir, pasar 10 años con voces en contra, pero hay que vivirlo, hay que estar ahí, hay que estar frente a una persona que representa una autoridad, que representa lo máximo que tú conoces, como es el médico. En la cuestión de salud lo tienes ahí enfrente, y te está dando una sentencia, está diciendo una palabra desde su conocimiento, desde su autoridad, desde su posición. Y yo recuerdo mucho, hay una obra de teatro que en mis tiempos, ya no soy tan joven, todas las iglesias cristianas hacían, y era una obra donde una persona pasaba ahí por diferentes dificultades, y hay una escena de esa obra donde Jesús aparece, y como si jalara una cuerda, y la persona trata de correr hacia Jesús, pero hay un montón de personas malas o representan situaciones de la vida que lo están deteniendo, y yo puedo ver la vida de mi esposa en ese aspecto, y luego nuestra vida como familia, como esa escena de esa obra de teatro, porque Jesús sigue hablando, ¿sí?
Si tú no lo escuchas, te puedes perder bien fácil en las palabras del médico, en los dolores que vas sintiendo, en la sintomatología, en lo que te está pasando. Pero Jesús siempre está del otro lado virtiendo alguna palabra, y cuando nosotros sentíamos que perdíamos la fe y la esperanza, de repente uno soñaba con alguno de nuestros hijos, de repente a otro le era revelado por profecía, alguien oraba por nosotros. Jesús siempre estaba recordándonos para que no cayéramos, pero es un proceso que de verdad es real, es cuando vemos cómo la Biblia se hace realidad en nuestras vidas. Gracias a Dios. Y yo recuerdo cuando le pregunto a Liz, era una niña que iba al kinder, y le pregunto, hija, ¿y qué quieres ser de grande? Y ella me dice, mamá, como tú. Y le doy gracias a Dios porque tú ya te veías así, tú ya tenías esa visión de verte como una madre, una mujer casada, tener hijos, tener una familia, y desde muy chiquita ya estaba eso en tu corazón. Y gracias a Dios, Liz, porque nadie pudo quitar esa visión, porque tú ya lo tenías en tu corazón. Y ahora en esta nueva etapa, porque hubo sufrimiento, fueron 10 años de sufrimiento, de padecer, pero vemos que todo eso tiene siempre un propósito. Y en las pruebas nosotros vamos confiando más en Dios. ¿Por qué? Porque nos agarramos de las promesas y porque hemos escuchado desde niños las historias de la Biblia, la historia de Abraham, ni Sara, de Isaac, de su hijo, hemos escuchado, y eso aviva nuestra fe y eso trae esperanza a nosotros cuando estamos en una situación así. Pero ¿cómo se sienten ustedes ahora, en el ahora? ¿Cómo te sientes, Liz? Pues ha sido una etapa muy bonita, muy, muy difícil. Los primeros 4 meses estuve en cama. Pero ha sido muy especial. Me acuerdo de la primera vez que sentí al bebé moverse, fue un domingo, yo estaba en la casa, ustedes estaban aquí transmitiendo el servicio y yo estaba pues en la casa viendo el servicio, viendo la transmisión en vivo. Y sentí que el bebé se empezó a mover y pues mi mamá ya lo pudo sentir porque es muy inquieto. No sé, cuando su papá lo quiere sentir se deja de mover, quita la mano a su papá y empieza otra vez a moverse. Pero ha sido un proceso muy bonito, mejor de lo que yo lo había soñado, imaginado y todo. Bueno, lo único es que siempre yo me había imaginado con una panzota y pues no tengo panzota, ¿no? Ya vamos casi por 6 meses, la próxima semana ya son 6 meses de embarazo, y ha sido una etapa muy buena donde Dios nos ha hablado, y también ha sido una etapa que vino a llenar un momento de mucha tristeza, de la partida de mi abuelito, y yo meditándolo, a mi abuelito fue la primera persona que yo le dije del bebé, sin yo saber que ya estaba. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de entrar a ver a mi abuelito cuando estaba en terapia intensiva, y ya nos decían que ya no se escuchaba. Y, perdón, y yo le dije, abuelito, pues ya casi le llega su siguiente bisnieto porque ya estamos en tratamiento para que llegue su próximo bisnieto. Y me acuerdo que en ese momento mi abuelito se empezó a mover y yo siento en mi corazón que él supo, ¿no? Y unas cuantas semanas después de que mi abuelito partió, nos enteramos que teníamos ya 6 semanas de embarazo. Entonces, cuando yo fui a ver a mi abuelito, ya estaba embarazada y yo no lo sabía. Yo no lo sabía con certeza, y cuando supimos la noticia fue como algo que vino a menguar esa tristeza, ese dolor, y ha sido un bebé de mucha bendición. Han sido muchos retos. Luego estoy viendo y viendo videos y leyendo, porque pues sí me da cosita, digo, no sé nada de bebés, y
ha sido un tiempo muy bonito, hemos disfrutado mucho. Pues ahora sí que a mí, en cierta parte, que Rafa esté trabajando en casa por la situación que hay a nivel mundial, pues ha sido una gran ayuda, porque en los momentos que más mal me he sentido, pues ahí ha estado mi mamá, ahí ha estado Rafa conmigo, pero ha sido un tiempo muy bueno. Dios me ha hablado y entendí. La primera vez que fuimos a consulta, la doctora nos dijo, el embrión es muy fuerte. Entonces yo estaba tomando medicamento porque tenía muchas agruras, pero no sabía que estaba embarazada. Yo pensé que era estrés. Y me dijo la doctora, no, el embrión es muy fuerte. Y me recordó el versículo que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí. Y es algo que yo sé que Dios ha escrito una historia de nuestro bebé, no solo de nosotros, sino del bebé. Y cuando la doctora nos dijo eso, que no se preocupen por los medicamentos, el embrión es muy fuerte. ¿Y qué emociones hay dentro de ti, Rafa, cuando escuchas a tu esposa hablar de todo esto? ¿Qué emociones hay? Es difícil describir a lo mejor un poco la emoción, pero les vamos a platicar la historia y un poquito en lo personal. Entonces decíamos, nosotros teníamos este anhelo y estábamos orando y empezamos también a tomar acción, porque dice la palabra que no solamente seas oidor de la palabra, no solamente seas creyente de las promesas de Dios, sino que camines en ellas, ¿no? Entonces ya habíamos pasado como 1 año y medio, casi 2 años, intentando esta promesa que Dios nos había dado y batallando con la salud y batallando con las finanzas. El año pasado a este fue un año sumamente complicado para nosotros como familia en el aspecto de las finanzas, en el aspecto personal. Justo cumplíamos 4 años de casados y si usted sigue las reuniones de matrimonios sabrá que es la primera crisis, el primer momento, el primer baño de realidad en el matrimonio. Entonces fue un tiempo difícil, ¿sí? Pero nosotros seguimos teniendo fe y seguimos caminando en esa fe, y entonces a principio de este año tomamos una decisión y dijimos, bueno, ya pasó un tiempo suficiente, ahora vamos a ir con los médicos para hacernos estudios y para saber si hay algo que está impidiendo que nosotros podamos tener a nuestro bebé, si hay algo que yo tengo, si hay algo que ella tiene. Fuimos con mucho temor por todos los antecedentes. Imagínense, 10 años, 12 años de que los doctores le están diciendo que no se puede, y ahora pues se va a enfrentar usted a la realidad. No es como cuando usted está haciendo dieta y va a la báscula y no se quiere subir porque le va a mostrar una realidad que no sabe si le va a agradar a usted o no. Y cuando tomamos los estudios y cuando estábamos a punto de llevarlos con los doctores, se viene toda esta situación de COVID. Y entonces tenemos que quedarnos en casa, los doctores ya no nos pueden atender, y platicamos y tuvimos que decir en nuestro corazón y soltar el anhelo. Dios trabaja de maneras que no lo podemos entender. O sea, primero te da un anhelo y te hace orar por 10 años para luego decirte, suelte ese anhelo, ¿sí? Es como tener a un Abraham que le está diciendo, te voy a dar un hijo, y cuando por fin se lo da, luego se lo pide para que ya no lo tenga, ¿sí? Así nos sentimos nosotros, y platicamos y lloramos y le dijimos, Señor, tú sabes, y tomamos la decisión y dijimos, bueno, pues mientras pase este asunto de la pandemia, vamos a suspender ahorita este plan que tenemos, y ya cuando todo se normalice, imagínense, todavía no estaríamos en ese tiempo, vamos a continuar con lo de los análisis y si tenemos que volvernos a hacer y todo eso. Y cuando soltamos eso, entonces Dios cumple la promesa, y eso es para tratar de compartirles la emoción que uno siente, porque es difícil, ¿sí? Dios de repente lo lleva a uno un poquito como en una montaña rusa, y sabemos que Dios tiene propósito. No es nada más porque Dios se divierta con nuestras reacciones, es porque Dios nos hace crecer en el proceso. Y entonces
tuvimos todo el asunto del abuelito de Liz, manejamos una cantidad de horas interminable. Liz ya iba embarazada, no sabíamos, iba en el asiento de atrás de un coche en medio, manejando de Querétaro a Chihuahua, en el calor, en las horas y horas y horas de viaje. Y cuando regresamos, ella se empieza a sentir mal y tomamos la decisión de hacer la prueba en casa, ¿sí? Fue una noche, pedimos la prueba por internet, dijimos ya mañana la hacemos, nos llegó en ese momento, nos llegó como 45 minutos después, o sea, eran como las 11:30, casi las 12 de la noche, y nosotros viéndonos a nosotros mismos, y yo le decía, pues si quieres ya descansamos y la hacemos mañana, pero dijimos, vamos a hacerla ahorita, y si no, ya mañana compramos otra. Y entonces ella hace la prueba. Ella no quería en ese momento tanto hacer la prueba porque ya había estado lastimada, yo creo que es la palabra, de tantas veces que habíamos hecho esa prueba y no había salido positiva. Y esa noche, estando ahí en el cuarto de nuestra casa, ella entra, saca la prueba, me la da, me avienta a mí por delante. Varones, ¿quieres ser cabeza de tu hogar? Te vas a tener que aventar a un montón de cosas, ¿sí? Y me dice, tú vela porque yo no puedo y me avisas lo que sale. La prueba ya leímos las instrucciones, hermanos, yo soy ingeniero, entonces siempre leo el instructivo y voy viendo antes de, y ya decía esperar 3 minutos, 5 minutos, algo así. Yo veo la prueba, la volteo y veo que inmediatamente se marca como positivo. Es difícil expresarles lo que sentí porque yo creo que ni yo mismo entiendo, solamente Dios sabe lo que pasaba en mi espíritu y en mi alma en ese momento, pero Liz se acordará, yo no me aguanté, solo me empecé a reír. Solo me empecé a reír a carcajadas y Liz en la tensión porque no sabía y me empieza a ver feo y yo me sigo riendo, no sabía si me estaba burlando de ella o qué estaba pasando ahí, pero yo de verdad fue un gozo que es difícil de describir, hermanos, por lo que significaba para nosotros, por lo que significaba para mi esposa en particular, pero también por ver la promesa de Dios cumplida. O sea, es ese momento donde dices, sí, o sea, ser cristiano vale la pena, seguir a Cristo es real, porque muchas veces te entra la duda, o sea, realmente lo que predicamos, lo vivimos, realmente Dios nos responde, pero cuando estás ahí en ese momento, ¿sí? Es un tiempo de verdad que como hijo de Dios, hermana que nos estás escuchando, no te puedes perder. Vale la pena si son 15 años, si son 25 años de orar por un hijo, de orar por una familia, de orar por un matrimonio desquebrajado, pero cuando Dios te responde, vale la pena toda la espera. Yo sentí mucho gozo, solamente me pude reír como loco ahí en el cuarto. Mi esposa ya se estaba enojando hasta que le di la noticia. Y me acuerdo que hubo también muchas voces como de falsas esperanzas. Ahorita que dice Rafa eso, hubo personas que se acercaron a mí en lo personal, no sé si también pasó eso con Rafa y me dijeron, ya el próximo vez vas a quedar embarazada. Y pues me dejaban esa como y me decían, es que sí, Dios me dijo y no sé qué, y me dejaban como esa esperanza y yo les compartí ese testimonio unas cuantas semanas antes de todo lo del COVID, aquí a las hermanas, pues a las hijas del rey, y yo les decía, les predicaba, me acuerdo que de Elizabeth, y yo les decía que algo que me impactaba de Elizabeth, que yo me identificaba mucho con ella, es que decía que ella sentía vergüenza por no poder tener un hijo, y yo les decía que me la imaginaba. A mí todo el mundo me decía que cuándo el bebé, y que cuándo el bebé, y que cuándo el bebé, y pues no estaba lista para contar todo el proceso, ¿no? Que estábamos pasando, Rafa y yo, y todo el proceso que había empezado desde los 16 años. Y yo solo les decía, no, es que no queremos tener hijos, pero era para evadir a la gente. Y me acuerdo que hasta me habían dicho que iba a ser una niña y que no sé qué, y que el otro mes. Y llegó el siguiente mes y pues nada, ¿no? Y pasó mucho tiempo y me acuerdo que precisamente yo me estreso muy fácilmente porque soy muy aprensiva.
me gusta que todo esté así como en orden y todo muy perfecto, ¿no? Entonces me estreso muy fácilmente y ya había habido unas 2 o 3 ocasiones que yo no tenía mi periodo, pero me decía la doctora que era por estrés, entonces me hacía la prueba y salía negativo. Me hacía otra prueba y salía negativo. Me acuerdo que una vez fuimos a los tacos con nuestros mejores amigos Lalo, Leo, Sarita, y les dijimos, Rafa, es que creemos bueno, les dijo Rafa, es que creemos que Liz está embarazada. Y me acuerdo que al siguiente día me hice la prueba y salió negativo. Y como dice Rafa, cuando menos lo esperábamos, salió positivo. Yo me acuerdo, yo no me quería hacer la prueba. Yo le decía a Rafa, es que ¿cómo crees que acaba de pasar lo de mi abuelito? Y de seguro estoy muy estresada por toda la situación también que estaba pasando en mi trabajo en ese momento. Y no, ¿cómo crees que no sé qué? Y me acuerdo que sí, yo le aventé la prueba a Rafa y me acuerdo que me la hice llorando porque pues no creía que fuera a ser positivo, pero pues Dios nos sorprendió. Rafa riéndose y yo llore y llore. Y luego ya que me enseña la prueba porque ya no se aguantó, ya también yo me empecé a reír. Y me acuerdo que nos volteamos a ver, nos abrazamos y empezamos a orar. Y desde enero aprendimos una forma de orar realmente con fe. Me acuerdo que esa enseñanza para mí, para Rafa en escuela avanzada nos marcó mucho. Y decía al pastor que oráramos declarando las cosas, o sea, ya no pidiéndole, sino declarando que ya, como si ya estuviera aquí. Y me acuerdo que todas las noches antes de dormir orábamos juntos y orábamos por nuestra familia, ni siquiera decíamos por este bebé, no, orábamos por nuestros hijos como si ya estuvieran grandes y Dios cumplió ese anhelo. Me acuerdo lo que sentimos, pues los dos, mucha alegría. Ahora sí que me vuelvo a identificar con Elizabeth, que dice que Dios le quitó su vergüenza, y así es como lo que yo siento. Dios quitó esa vergüenza que había en mí, ese dolor que había en mí, porque realmente me acuerdo una vez que me hice la prueba, yo no podía dormir esa noche porque pues había salido negativo y tenía mucho dolor. Me acuerdo que me levanté de la cama, me fui al sillón y me fui a orar y lloré prácticamente toda la noche. Y yo le decía a Dios que por qué, ¿no? Y yo sentía tanta esa vergüenza, y cuando Dios nos da ese gozo, pues lo único que ahora sí que nos pasó, nos empezamos a reír, ¿no? Y cuando nos enteramos de que iba a ser un niño, yo me acuerdo, el Señor siempre me mostraba 2 zapatitos, bueno, 2 niños con sus zapatitos y un portabebé. Es lo que Dios a mí siempre me mostraba, 3 niños, 2 con zapatitos y un portabebé. Y cuando supimos que era un niño, y yo le he dicho, bueno, Dios hace como 2 años me hizo entender el significado del nombre de mi esposo. Yo ya sabía qué significa Dios sana, pero no había sido tan real en mí hasta ahora. Y cuando supimos que era un niño, nosotros sabíamos que le íbamos a poner Rafael, y era como la promesa cumplida, ¿no? Dios sana, porque Dios me sanó. Y Dios hizo lo imposible. Todos los doctores me decían, no va a ser posible, y Dios hizo la obra. Y nuestro bebé Rafa, eso es un testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas, y su nombre como lo que significa Dios sana. Pues qué dicha, ¿verdad? Qué bendición. Y vemos en las escrituras cómo Dios hace reír a Abraham, a Sara, por la noticia que les dice que van a tener un hijo y que Él les va a dar un hijo. Y vemos que aquí con Rafa y Liz se vuelve a repetir ese gozo que el Señor da, esa alegría, la respuesta de Dios, el saber que Él ha concedido una petición, pues va a traer gozo, va a traer alegría. Algunos saltan, unos gritan, pero es el gozo del Señor, porque Él es el Dios que nos sigue respondiendo, es el Dios que sigue abriendo la matriz, es el Dios que hace
multiplicarse aquella mujer que es estéril. Es el Dios que quita toda nuestra vergüenza, es el Dios que quita todo nuestro lamento, nuestro lloro se convierte en risa, y Dios lo puede hacer también así contigo, querida mujer, que tú que nos estás viendo ahí desde casita. Dios lo puede hacer contigo. Si lo hizo con Liz y con Rafa, lo puede hacer contigo, y Dios te va a hacer reír. Así que, ¿qué más podemos nosotros decirles, Rafael? ¿Cómo orar por este niño? ¿Cómo orar por esa petición? Pues ya pasando un poquito a esta parte práctica, a lo que nosotros les podemos compartir respecto a la experiencia que hemos vivido en este año, en estos años, ya no sé desde cuándo contar la experiencia, pero creo que primera cosa que yo les podría compartir es descansar en esa parte de la Escritura que nos dice que podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, que tiene 3 características, y la Biblia la define como buena, agradable y perfecta. Creo que ese es el cimiento de todos los procesos que pasamos, porque en el camino te somos sinceros, al menos nosotros no podemos mantener ese mismo nivel de fe, ese mismo nivel de confianza durante ciertas partes del camino. La verdad es que nos sentimos como Pedro, ¿no? En un momento sí estamos caminando sobre las aguas y en el siguiente momento nos estamos hundiendo, pero si abajo de todas esas emociones que se van moviendo, tú tienes el cimiento de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para contigo. Nos lo han estado predicando en estas semanas. Si tú tienes ese conocimiento y ese fundamento que no depende de tus emociones, sino es algo en lo que tú estás parado, de que a los que aman a Dios, esto es, los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan para bien, es la primera base sobre la que tú empiezas a fundamentar tu vida de oración para ese propósito. Es decir, si yo te pudiera aconsejar algo, permítemelo hacerlo, o compartirte algo, sería: no ores en base a las circunstancias que estás viviendo, porque las circunstancias van a ir cambiando aún en medio de un mismo propósito, ¿no? Lo vemos en la vida de Moisés. El propósito era ser libertador, pero pasó por ser asesino, pasó por ser pastor, pasó por ser esposo, pasó por ser el querido yerno, pasó por muchas cosas, ¿sí? Y en esos momentos su ánimo iba hacia arriba e iba hacia abajo. Entonces, no ores en base a tus emociones o no ores tanto en base a tus circunstancias. Lo puedes hacer, y Liz nos lo compartió esa noche. Ella fue y oró, y a veces son oraciones que te ayudan a sacar lo que traes por dentro. No es tan mal, está bien. Deposita tus cargas en el Señor, pero además de eso, ¿sí? Mantente orando por el propósito que está detrás. Cuando tengas ese respiro, cuando pasen esas emociones, vuelve a orar y vuelve a decirle: Señor, cumple tu voluntad en nosotros. Es así como creo que puedes ir desarrollando un poquito esa constancia en una oración por la voluntad de Dios, no tanto estamos muy acostumbrados a orar: Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, quítame esto, Señor, ¿por qué? Y vuelvo a repetirles, están bien, son oraciones bíblicas. El salmista está lleno de esas oraciones viscerales, ¿sí? Pero además de eso, ora también, Señor, como oraba Jesús, o sea, en Getsemaní: Señor, esto es lo que yo estoy sintiendo, pero que se haga tu propósito y que se haga tu voluntad. Y yo lo que les puedo decir es, número 1, apaguen todas las voces que no sea Dios, porque Dios siempre, aunque a veces la respuesta de Dios no nos guste, es lo mejor, pero apaga todas aquellas voces, aún aquellas que te quieran decir algo positivo, pero si no vienen de parte de Dios, tú apaga todas aquellas voces que están interfiriendo, y que tu fe no desmaye, ¿no? Yo en la clase de cristianismo práctico les decía que la fe es creer, aunque yo todavía no pueda ver el resultado, pero es declarar lo que ya fue hecho, y eso ha marcado mucho
mi vida, les digo, en enero que entendí como que si Dios me hubiera abierto los ojos, ya lo había escuchado tantas veces, hasta no sabemos el texto de memoria, pero orar con fe es eso, declarar las cosas que ya están hechas, que ya están, o sea, tú dile, Señor, tú ya lo hiciste. Y yo me acuerdo que en algún momento yo le dije, Señor, no importa cómo vayas tú a dar a nuestros hijos. Tengo unos tíos que Dios les permitió ser padres de adoptivos. Ellos adoptaron a sus niños y son muy felices. Y yo le decía a Dios, si esa es la forma, está bien, ya no me voy a aferrar a la forma que yo quiero. Y está bien como tú lo hagas, pero Dios es tan bueno que me concedió esa forma, pero fue en el momento en que yo empecé a cambiar mi oración, en que yo empecé a cambiar mi perspectiva de las cosas y ya no era decirle, Señor, hazlo como yo quiero, sino hazlo como tú quieras. Ya me lo prometiste, ya me lo mostraste. También mi mamá me acuerdo que varias veces dice que ha soñado con una niña, yo creo va a llegar después. También Rafa soñó con una niña, pero a mí Dios siempre me mostraba 2 niños y un portabebé. Era lo que Dios siempre me mostraba. Me acuerdo la primera vez que me lo mostró fue en el Congreso de Jóvenes en Puebla. Yo ni siquiera estaba orando por eso, ni siquiera estaba pensando en eso. Y estaban hablando de las generaciones. Yo ni siquiera estaba orando por eso y el Señor me lo mostró, fue la primera vez que me lo mostró y creo que la primera que le conté fue a Sarita Chayita. Estábamos aquí preparando para el seminario del tabernáculo y fue la primera que le conté lo que Dios me había mostrado en el congreso. Y después Dios me lo volvió a mostrar en Mujer del Milenio, ni siquiera les digo el mismo año, no, o sea, fue tiempo después. Y después en Cuernavaca, en enero de este año, Dios me volvió a mostrar, pero era exactamente la misma visión, la misma imagen. Y cuando yo solté y empecé a dejar de quejarme, empecé a dejar de hacerme la víctima por lo que yo estaba pasando, por lo que estaba sucediendo, Dios cambió todas las cosas, cambió hasta ya no me dolía que alguien me preguntara por mis hijos, ya no me dolía el tener que hablarlo, el tener que decirlo, hasta pude abrir mi corazón aquí en la iglesia respecto al tema, pero fue en el momento en que yo le entregué a Dios y le empecé a decir, entonces el tip es, como decía Rafa, ¿no? No está mal que le digas a Dios qué es lo que tú sientes, porque Él quiere escucharlo de ti, pero cuando tú dejas y le das ese camino para que Él haga su voluntad, puedes ver los resultados de lo que Él quiere. Yo también, antes de cerrar esta pregunta, otra cosa que ahorita me venía a la mente y creo que Liz dio totalmente en el clavo con este comentario, ora más por los qués, que son los propósitos de Dios, que por los cómo, que son las formas. También estamos muy acostumbrados a querer orar dándole indicaciones a Dios, ¿sí? Señor, bendíceme, sí, bendíceme en esto y ayuda a que fulanito haga esto y a que sutanito se tropiece para que se le caiga la cartera y entonces yo y estamos tratando como Sara, ¿sí? De encontrar la forma de llegar al propósito. Y Dios nos dice, ora y mantente firme en el propósito y dame oportunidad a mí, el creador de todas las cosas, de hacerlo de la mejor manera. No ores tanto por los cómo, porque te generan ataduras, porque te generan decepciones cuando ves que tus planes no van saliendo como tú pensabas, porque la Biblia dice, como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no intentes decirle a Dios cómo hacer las cosas, no ores tanto por los cómo van a suceder. Es hermoso escuchar todo este proceso por el cual han pasado Rafael y Liz. Es una bendición el que nos estén acompañando y me hacen recordar a todas esas mujeres de la Biblia, pues que pasaron por esta situación que no había hijos, pero cada una de ellas al final entró
en ese proceso, en ese caminar con Dios, y ellas pudieron avanzar. Vimos a Sara todo lo que ella quiso hacer, de acuerdo a las posibilidades que ella tenía, pero realmente aquí con este testimonio nosotras aprendemos que hay que dejar que Dios actúe y hay que empezar a caminar en esos planes, en ese propósito que Dios tiene para llevarnos, para que nosotros podamos alcanzar esa promesa que Él ya tiene. Así que qué precioso, ¿verdad? También como nos lo dice ahí en Jeremías, que antes de nacer dice que Dios ya lo conocía, Dios ya tenía planes para Jeremías. Así que siendo esas hijas de Dios, esas hijas del Rey, yo te digo una cosa, descansa en Dios, porque Él ya tiene todo establecido. El Señor Él ya vio a tus hijos, Él ya vio a tus hijas, Él ya vio a tu descendencia. Hay que descansar en Dios, hay que perseverar en esa oración, hay que caminar en esos planes de Dios porque son grandes, son tremendos. Y la Biblia también nos dice, haré algo tremendo contigo, voy a hacer una cosa tremenda contigo. Así que yo me gozo mucho aquí y de verdad no he hablado tanto porque soy la madre de Liz y de verdad se me hace un nudo como en la garganta al estar escuchando a mi hija, porque siempre estoy hablando y me dicen las hermanas, es que déjanos hablar, pero hoy estoy muy calladita porque se me hace un nudo en la garganta, pero yo quiero decirles algo. Yo siempre vi a Liz, la vi como una mujer fértil y te vi como una mamá. Nunca quise creer en eso, o sea, nunca creí en eso, lo que en todos esos diagnósticos, en mi corazón siempre estaba el que yo iba a ver a mis hijos, con toda esa descendencia. Así que también para mí ha sido un gozo y cuando nos dan esa noticia a mi esposo y a mí de que vamos a hacer otra vez abuelos, pues para nosotros fue un gozo. Sí nos quedamos callados, sí nos quedamos cuando nos dicen, pues es que ya, y no fue reír tampoco inmediatamente, sino nos quedamos pasmados ahí con la noticia. ¿Ya? Como ya estábamos en tiempos de COVID, les compartimos, hermana, pues fue por videollamada que nosotros les comentamos a los pastores que Dios había cumplido su promesa y literal, o sea, no les está cuenteando la pastora, o sea, se quedaron así. De hecho, colgamos la llamada y hasta nosotros nos quedamos, pues creo que no les dio tanto gusto como pensamos, pero es que había sido ese impacto de cuando no te lo esperas realmente, ¿no? Pero sí es otra historia más para el anecdotario. Y yo les quería compartir, me estaba acordando de dos mujeres, Raquel y Lea. Raquel murió aún maldiciendo a su hijo y Dios le concedió tener 2 hijos y aún con el último le había puesto un nombre horrible, no me acuerdo ahorita del nombre, pero del significado era algo muy tremendo y su padre le cambia el nombre por José. Por Benjamín, primero había sido José, por Benjamín, y cuando tiene a Benjamín, ella muere. Y le había puesto un nombre horrible, no me acuerdo ahorita, ¿cómo? ¿Benoni? Y si me ayudas a buscar, está casi antes de todo lo de José. Y Lea, cuando tiene su último hijo, es una alabanza a Dios. Y yo me acuerdo no me acuerdo cuándo dimos esa predicación, que fuimos Eve, tú y yo, y yo les decía, ¿no? O sea, tenemos 2 opciones, terminar como Lea, dando gloria a Dios por lo que Él hizo, reconociéndole a Él, o tenemos la opción de terminar como Raquel, amargadas, aún recibiendo la promesa. Ella recibió la promesa porque dice que Dios la vio en su aflicción y le dio la dicha pues de tener un hijo, que era lo que ella quería, a pesar de que ella era la amada, a pesar de que ella era la bonita, a pesar de que tenía muchas cualidades buenas. Ella murió amargada. Y tenemos la opción de ser como Lea, reconociendo, terminar reconociendo a Dios o terminar amargadas toda la vida. Y yo les decía a las hermanas, yo no quiero ser Raquel. Digo, a lo mejor en lo bonito sí, pero en todo lo demás no. Pero al final Lea era la despreciada, era la desechada y todo. Y
Y ella al final entiende el propósito de Dios en su vida y lo hace notar. No sé si tienes ahí el versículo, el de Raquel. Y aconteció que al salirse el alma, desde el 17. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿No? Eso está en Génesis, no veo el capítulo 35, del 16 al 20. Y yo, un consejo que les doy, no sean como Raquel. No mueran amargadas sin recibir esa promesa. Ya decía Chayita, o sea, sea un hijo, sea un trabajo, sea una casa, sea cualquier anhelo, si Dios te lo da, no lo recibas con amargura como Raquel, sino como Lea, que al final el nombre creo que significaba, no me recuerdo el nombre de su hijo, pero creo que significaba algo así como alabanza a Dios o la gloria a Dios, algo así. Y, y, y yo les decía a las hermanas, yo prefiero ser así. Y ahora les puedo decir que soy así. Ha sido un proceso, les digo, difícil, la he pasado difícil en el embarazo. Tengo apenas un par de semanas que puedo estar de pie, que empecé otra vez a cocinar porque hasta el olor de la comida me ponía mal. No podía salir yo de la cama porque todos los olores, todas las cosas, todo me ponía mal. Y el consejo que les puedo dar es sean como Lea. Sean como Lea, reciban la promesa, reciban la bendición como Lea, no como Raquel, porque casi siempre terminamos como Raquel, amargadas, aún ya con nuestra promesa, ¿no? Ya tenemos aquí nuestra promesa y seguimos amargadas y seguimos enojadas, porque a lo mejor nosotros, como decía Rafa, no te preocupes del cómo, ¿no? Pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos han acompañado y qué bueno esto que nos comenta Liz, el que nosotras seamos agradecidas y cómo vamos a terminar todo este proceso. Vemos que Ana lo hizo también de una manera hermosa, porque ella empezó como víctima diciéndole a Dios de que pobre de mí, soy una mujer afligida, Señor, he sufrido mucho, mira esta persona, cómo me ofende, Señor. Pero vemos en el proceso de esa oración cómo ella fue cambiando. Cuando ella tuvo ese encuentro con Dios, entonces su oración fue otra. Su oración ya no fue la misma, no fue ya de víctima, no fue ya de perseguida, de lastimada, no. Su oración cambió de tal manera que lo que ella le pidió a Dios, ese hijo, ella se lo entrega. Y ella termina con una alabanza, ella termina con un cántico en su boca, alabando al Señor por lo que Él había hecho y pedirle a Dios un hijo, pero a la misma vez le dice, Señor, tú me das un hijo, Señor, pero yo te lo vuelvo a dar. Y vemos el corazón ahí de Ana, de verdad cómo Dios la transformó y cómo si nosotras perseveramos en esa oración, en esa intimidad con Dios, no vamos a volver a orar como hace 8 días, ¿no? Como hace un año. Nuestra oración va a ser diferente, va a ser una oración de entregarle a todo, de confiarle a Dios todo lo que Él nos da, de confiarle a Dios la misma promesa, el regalo que Dios nos ha entregado, de confiárselo a Dios y estar tranquilas y vivir en esa seguridad con Dios. Así que yo les felicito por este hijo, por el que hemos estado orando, por este pequeño, Rafael se va a llamar, ¿es así? Así es. Y yo les felicito de veras porque el Señor concedió el anhelo de su corazón. Muchas felicidades y pues continuamos en este proceso porque ya queremos ver a ese bebé.
Así es, muchísimas gracias por abrirnos este espacio y gracias, hermanas, también que nos están viendo, por permitirnos compartir un poquito con ustedes. La intención es siempre de fortalecer, de animar, y lo que ahorita Dios ponía en mi corazón mientras la pastora hablaba es que la cosa no se acaba cuando recibes la promesa, ¿no? La pregunta y ahora el reto para nosotros definitivamente es: ¿qué vas a hacer con esa promesa, no? Ahí está el ejemplo de Ana. Y tu promesa la puedes poner a los pies y al servicio del Señor que te dio la promesa, o puedes hacer lo que quieras tú con tu promesa. Eso ya será para otra ocasión y para otra plática. Pero tú, hermana, que a lo mejor oraste y estás viviendo ya en la bendición que Dios te está dando, tú que ya vas a empezar a orar de manera diferente porque sabes que Dios va a cumplir tu promesa. Ahí está el siguiente reto y el siguiente paso hacia adelante. ¿Qué vas a hacer con ese hijo que Dios te dio? Ese ya le estoy dando título para otro tema. Es otra historia. Es otra historia. Sí, estuve leyendo acerca de eso, de cómo esta Ana le dice, y no va a pasar navaja por su cabello. Ella cada vez iba creciendo en esa oración de entregarle lo que Dios le estaba concediendo a ella, lo que Dios le iba a conceder. Todavía no lo tenía en sus brazos cuando ella le estaba diciendo, y tampoco va a pasar navaja. Su oración cambió de víctima a ser una mujer que confiaba en Dios, a ser una mujer de fe que le entregaba todo, le entregaba sus sueños, le entregaba sus anhelos. Y Dios le contestó, porque al final el sacerdote le dice, ve tranquila, el Señor te va a contestar tu petición y tu oración. Yo no sé qué vio Elí en ella, pero él le profetizó esa palabra y le dijo, vete tranquila, descansa. Deja toda tu carga aquí en el altar. Pero no solo ella dejó su carga, sino que ella también ahí dejó esa marca de una mujer adoradora, de una mujer que le estaba haciendo toda esa entrega al Señor. Así que te invitamos a ti también, querida hija del Rey, que tú como Ana puedas ofrecerle a Dios todos esos anhelos que tú tienes, que tú ya le has entregado al Señor, y que antes de que Él te conteste, que tú le digas, Señor, pero tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor, yo te lo entrego a ti, yo lo pongo en tus manos, Señor, pongo esta petición. Tal vez sea tu esposo, tal vez sea un hijo, un trabajo, algún anhelo muy íntimo que tú tienes en tu corazón, pero tú entrégaselo al Señor y Él contestará esos deseos de tu corazón, y el Señor lo hará también contigo, como lo hizo con Raquel, como lo hizo con Lea, como lo hizo con Sara, como lo hizo con Elizabeth. Y te puedo mencionar también a la madre de Sansón. Dios también lo va a hacer contigo. Que Dios te bendiga, y yo te dejo con este versículo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Bendiciones, y por favor espéranos, porque vamos a estar orando por todas las peticiones. Que Dios te bendiga. Así es, muchas gracias y nos despedimos. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Le cortamos hasta ahí porque si no nosotros seguimos plática y nos quedamos aquí. Yo sé que sus chilaquiles ya se le acabaron a usted, hermana, ahí en su desayuno, pero un gusto estar con ustedes, hermana. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, qué hermoso testimonio, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, por la vida de sus hijos, y gracias a Dios por ese bebecito, porque ahora vamos a estar orando y a seguir orando. ¿Se acuerdan aquella vez que Elisa abrió su corazón para platicarnos su testimonio? Y ahora nos está platicando otro testimonio más hermoso, que ahora es un bebé. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias porque esa oportunidad solamente Dios lo hace. Amén. Vamos a estar orando, hermanas, por las peticiones. La hermana Silvia Romero Rueda, por su hijo Rodrigo, pide, por favor, para que hagan justicia por su vida y por su empleo. Señor, te damos gracias por Silvia. Gracias porque tú has cuidado de ella, has bendecido su vida, has bendecido a su hijo. Él conoce de ti, Señor. Abre su corazón, su entendimiento,
para que todo esté correctamente conforme a tu voluntad. Haz justicia en su vida, Señor. Sé tú con un trabajo para él. Bendice, Señor, grandemente un empleo, porque él necesita mantener una familia, él necesita mantener a su hijo. Y sé tú, por favor, el que abras grandes bendiciones para un empleo que él necesita y que sea el mejor para su vida. Te damos gracias por la vida de Rodrigo y por Silvia. También te pedimos muy en especialmente, Señor Jesucristo, por Graciela Zavala. Tú conoces, sabes quién es, sabes qué necesita. Sé tú con ella, necesita grandemente que tú abras su entendimiento, su corazón, su cuerpo, y que tú la bendigas grandemente, que tú mandes a Graciela Zavala bendición grandemente, Señor. Por Rosalba también te pedimos para que tú la bendigas, la ilumines, la cuides y ayudes, Señor, a que ella sea una mujer sabia, que te ame y que busque tu presencia. También por Alberto Alejandro te pedimos, porque tú lo conoces, tú sabes quién es, qué necesita de su cuerpo. Sé tú, Señor, el que mande salud, prosperidad y bendición del cielo para su vida. También te pedimos por Gustavo Sánchez, para que tú obres grandemente con Gustavo, que tú mandes bendición del cielo grandemente, Señor. Él necesita que tú obres su entendimiento, su corazón, su cuerpo y le mandes salud a cada una de su familia, Señor. Te damos gracias también por Cristóbal, para que tú hagas la obra también en la vida de él, Señor. Sé tú con él, sé tú el que mande sanidad a su cuerpo. Él tiene cáncer, pero solamente tú puedes mandar sanidad a su vida. Bendice a su familia y abre bendición de trabajo para sus vidas y para su casa. Te damos gracias también por la nieta de la hermana, Señor, está Héctor y Eloísa, va a tener sus gemelitas. Sé tú, Señor, el que mandes bendición del cielo para esas bebecitas, que tú cubras con tu sangre preciosa y mandes sanidad a su cuerpo, y que tú la bendigas grandemente a esas bebecitas, y que tú seas el que fortalezca su cuerpo de Eloísa y bendiga su vida, Señor. También te pedimos muy especialmente por nuestro hermano Rafael y por nuestra hermana, que tú la bendigas, que tú seas con ellos, que tú seas en su trabajo, que tú seas en sus fuerzas, en salud y bienestar para el bebé que viene, Señor. Bendice su vientre de nuestra hermana y bendice su cuerpo. Te damos gracias por todas las hermanas que nos están viendo, que tú las bendigas grandemente y que cuides de ellas. Gracias te damos por esta oportunidad de poder estar aquí presentes. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Estamos despedidos, mis hermanas. Dios les bendiga mucho en esta semana y Dios las guarde. La esperamos el domingo y que tú las bendigas mucho, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.